dejarme en primer lugar que me presente para los que no me conozcáis y os explicaré un poco el funcionamiento de esta sesión a nivel organizativo, digamos. Yo soy María Mateo, soy la responsable de formación de la plataforma Cuentos para Crecer. Cuentos para Crecer es una formación online dedicada a los cursos en dos grandes ámbitos. El primero de ellos es toda el área de la lectoescritura y el siguiente campo en el que trabajamos es toda el área de la educación emocional. Tenemos hace 6 años que estamos activos y que estamos compartiendo y trabajando a través del mundo del conocimiento y estas sesiones en abierto las llevamos haciendo 6 años de manera semanal. Ahora en esta fase de confinamiento que vivimos muchos de nosotros, decidimos intensificar y estamos haciendo de 2 a 3 sesiones semanales. Cada viernes cargamos las sesiones de la semana que viene. Si entráis en nuestra página web, cuentosparacrecer.org, veréis un apartado que se llama webinars gratuitos y cada viernes podréis ver las propuestas que tenéis de cara a la siguiente semana, por si os interesa volver a repetir en una de estas sesiones en abierto, ¿de acuerdo? Normalmente el jueves es el día que dedicamos a las sesiones del área de la lectoescritura y hoy lo haremos hablando sobre el aprendizaje de la lectura y en concreto sobre la dislexia. ¿Cómo funcionará esta sesión? Esta sesión tendrá una duración de 60 minutos y hoy sí que para los que venís varias veces sabéis que normalmente no suelo ser bastante puntual, sí en el inicio pero no en la finalización, porque no me importa contestar tantas preguntas como haya, prácticamente trato de contestarlas siempre y normalmente siempre se pasa de 1 hora. Hoy la verdad es que voy a tener que ajustarme a estos 60 minutos, así que la presentación voy a intentar condensarla para dejaros un tiempo al final para poder compartir con vosotros y para poder, sobre todo, responder a vuestras preguntas en la medida que pueda, ¿de acuerdo? Así que tendremos una parte de unos 35-40 minutos de presentación y luego otra parte de unos 15 minutos de preguntas. ¿Cómo vais a poder preguntar? Pues tenéis una opción, deberíais tener una opción que pone preguntas y respuestas. En esta opción de preguntas y respuestas, yo os animo que durante la sesión, en cualquier momento que se os ocurra algo, tengáis una duda, etcétera, hagáis la pregunta a través de esta opción, que es lo que haré yo cuando termine la exposición. Abriré preguntas y respuestas, iré contestando cronológicamente las preguntas que me hayáis ido haciendo, ¿de acuerdo? Tenéis otra opción que es el chat, que es por el que, a ver, yo os he preguntado si me escuchabais y me habéis contestado esta opción de chat. Esta opción de chat, la idea es que la dejaremos única y exclusivamente para temas técnicos, María, no te escucho, etcétera, etcétera, o cuando yo os quiera compartir algún enlace, etcétera, lo haré a través de esta opción de chat, ¿de acuerdo? Sí que os pido, por favor, que las preguntas me las hagáis llegar a preguntas y respuestas porque el chat, el problema es que si me escribís todos se va para arriba la información y me pierdo muchas preguntas y me pierdo información que me gustaría no perderme, ¿de acuerdo? Así que las preguntas a través de preguntas y respuestas las podéis ir escribiendo durante la sesión sin ningún problema, que cuando termine quedarán todas guardadas y yo trataré de irlas contestando, ¿de acuerdo? Dicho todo esto, ¿alguna duda? Otra cosa más importante. Esta sesión la grabamos y yo voy a tratar de esta misma noche mandaros a vuestros correos electrónicos tanto la presentación, el documento de presentación, como la grabación de la sesión. Es un enlace a un vídeo de YouTube que lo podréis ver tantas veces como queráis. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Por mi parte, a nivel de funcionamiento de la sesión, ¿esto es todo? ¿Alguna duda o lo tenéis todo súper claro? ¿Ok? ¿Todo claro? ¿Sí? Claro, genial. Muchas gracias por contestar.
Genial. Vale, perfecto. Pues vamos ya a la parte de contenido de la sesión. Ya son las 7, así que vamos a iniciar en la parte de contenido. Vamos allá. ¿De qué hablamos? Hoy vamos a hablar del aprendizaje de la lectura y de la dislexia. ¿Y cómo hemos organizado esta sesión? Esta sesión la hemos organizado en 3 apartados. El primero de ellos, vamos a hablar de la neurociencia de la lectura. Quizá algunos me vais a volver a oír repetir lo mismo porque la semana pasada o hace 2 hicimos una sesión sobre neurociencia de la lectura específica. Pero vamos a hacer un pequeño repaso sobre cómo funciona un cerebro lector y luego le vamos a añadir algo más. ¿Qué ocurre con las personas que tienen dislexia desde el punto de vista neurológico? ¿Qué es lo que está ocurriendo dentro de este proceso neurológico que permite la lectura? ¿Qué pasa con las personas que tienen dislexia? En segundo lugar, abordaremos un tema importantísimo y súper interesante y que hace bastante de nexo de unión entre estos 2 temas que os he dicho que nosotros solemos trabajar en nuestros cursos, que son los bloqueos de aprendizaje. ¿Qué es lo que ocurre con las personas que presentan algún tipo de dificultad de aprendizaje? Vamos a hablar de bloqueos de aprendizaje, qué son, cómo podemos enfocarlos y luego vamos a hablar específicamente de estrategias para superar la dislexia. ¿De acuerdo? Así que vamos allá. Vamos a empezar por el principio. Vamos a empezar a intentar entender qué es lo que ocurre en nuestro cerebro cuando leemos y sobre todo qué es lo que ocurre en nuestro cerebro cuando aprendemos a leer. La primera idea, importantísima, no estamos genéticamente preparados para la lectura. Sí estamos genéticamente preparados para el habla. De hecho, se observa en niños menores de 6 meses, que aún no han desentrañado el código del lenguaje, ya observamos actividad en las redes del lenguaje. Esto quiere decir que estamos genéticamente preparados para el habla. Pero no ocurre lo mismo con la lectura. No tenemos esta red que permite la lectura, no existe, digamos, de base, de serie. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer para aprender a leer? Para aprender a leer tenemos que reciclar algunas de nuestras áreas de nuestro cerebro para poder acceder al hecho lector. Idea importantísima. Segunda otra idea. Leer, la aprendizaje de la lectura, no ocurre en un lugar concreto de nuestro sistema neurológico, sino que implica la interacción de múltiples estructuras de manera coordinada para que podamos acceder a la lectura. ¿Cuáles son estas estructuras? Y vayamos a repasarlas pasito a pasito. Primera de ellas, la entrada visual, esta parte que veis de color azul. ¿Qué es lo que ocurre en la entrada visual? La entrada visual es el inicio de este proceso lector y es la entrada, obviamente, de información dentro del sistema. Y dentro de este circuito visual pasan 2 cosas muy, muy, muy importantes. La primera de ellas es que normalizamos las palabras y lo que hacemos es generar un código fuente de cada palabra, con lo cual a mí me da igual, puedo leer en mayúsculas, en minúsculas, en cursiva, en letra roja, en letra verde, etcétera, porque lo que hace el sistema es normalizar esta palabra y darle una fuente, un código fuente, independientemente del tipo de letra en que esté escrita. Segunda cosa que hacemos un árbol jerárquico de esta palabra. ¿Un árbol jerárquico qué quiere decir? Que descomponemos esta palabra a 3 niveles. Primer nivel, morfemas, segundo nivel, sílabas y tercer nivel, fonemas. Es decir, lo primero que hacemos en esta entrada visual, en este inicio del proceso de lectura, es descomponer la palabra morfológica y fonológicamente. Por tanto, decimos que leer, neurológicamente hablando, es descomponer la palabra para volver a componerla y acceder a su significado. Veámoslo poquito a poco. Segunda parte, ¿qué es lo que hacemos? Esta información, ¿no me escucháis? ¿Nadie me escucha? ¿Sí me escucháis o no me escucháis? Vale. Vale. Vale, genial. Vale. A ver, si no me escucháis, si alguien no me escucha bien, probablemente, y el resto, si la mayoría me escucha y hay algunas personas que me escuchan como que se entrecorta un poco,
puede ser que en este momento dado no tengáis buena conectividad, es lo más probable. Por mi parte, a mí me marca buena conexión, es decir, que no debería ser yo, pero quizás si volvéis a entrar, salís y volvéis a entrar, os ayude. Venga, sigo. ¿Qué es lo que hacemos con esta entrada visual? Es decir, una vez tenemos la palabra normalizada y tenemos la palabra dividida en un árbol jerárquico, la vamos a mandar a una región que es esta que veis pintada en rojo, que es en la región ventral occipotemporal, que se llama la caja de las letras, the letterbox. ¿Qué hace esta región? Esta región es muy importante porque es un área de conectividad. Lo que hace es conectar la información que ha entrado en el área a través de la entrada visual con las redes del lenguaje. ¿Y qué es lo que hace aquí? Aquí lo que hace es se genera una gran biblioteca, por explicarlo así de manera muy llana, pero se genera una gran biblioteca de estos árboles jerárquicos, es decir, una gran biblioteca de palabras divididas en morfemas, en sílabas y en fonemas. Esta gran biblioteca lo que va a hacer es que aquellas palabras que han entrado muchas veces dentro del sistema van a estar y tienen muchas palabras a su alrededor, por tanto son palabras conocidas, las va a mandar hacia una de las redes del lenguaje, que es la red léxica, y aquellas palabras que no existían en la caja de las letras las va a mandar hacia la red fonológica. Ahora explicaré lo de las redes. Por tanto, esta área, esta caja de las letras, es el área que reciclamos cuando aprendemos a leer. En personas que no han accedido a la lectura, es una área que está diseñada para ver la fisonomía de las personas y está también diseñada para aprender a ver los detalles de determinadas formas geométricas. Cuando aprendemos a leer, reciclamos esta área para poder conectar la entrada visual con las redes del lenguaje, que sí existen estas redes del lenguaje, como os he dicho antes. Y a medida que vamos aprendiendo a leer, activamos esta caja de las letras. ¿Y qué quiere decir activar esta caja de las letras? Activar esta caja de las letras quiere decir que ir creando esta gran biblioteca de la que yo os hablaba. ¿Por qué necesitamos esta biblioteca? Esta biblioteca la necesitamos porque es la que nos va a decidir hacia dónde envía la información que ha entrado de la entrada visual. ¿Y qué quiere decir esto? Que existen dos redes del lenguaje, que son las que me van a permitir acceder a la significación de aquella información que ha entrado a través de la entrada visual. Y son dos las redes del lenguaje. Una es la ruta léxica o directa, es decir, ¿cómo funciona la ruta léxica o directa? Lo que hace es componer la palabra, accede a la significación y expresa la producción fonológica. Y luego está la ruta fonológica o ruta indirecta, que es lo que hace, compone la palabra fonológicamente y luego trata de acceder a su significación. Aquellas palabras que no estaban en mi biblioteca de la caja de las letras o tienen muy pocas palabras a su alrededor, el sistema las envía hacia la ruta fonológica y las vamos a leer a través de la ruta fonológica. Aquellas palabras que sí están en esta biblioteca, que las conocemos, que las hemos leído muchas veces, las vamos a leer a través de la ruta léxica. Por tanto, en un lector experto, ambas rutas están de manera coordinada todo el tiempo activas, porque en un texto siempre hay alguna palabra que hemos leído, muy pocas veces, y aquellas palabras que hemos leído muchas veces. Entonces, decimos que la fluidez lectora es la coordinación de ambas rutas del lenguaje. ¿Qué pasa cuando aprendemos a leer? Cuando aprendemos a leer no tenemos esta caja de las letras activa y por tanto la información se envía única y exclusivamente a través de la ruta fonológica. Por esto decimos que el inicio del proceso lector se activa única y exclusivamente la ruta fonológica. Solo es cuando empezamos a automatizar el proceso y empezamos a activar la caja de las letras cuando se empezará a activar la ruta léxica. Por esto, una de las variables
que medimos es el tiempo de lectura. ¿Y en qué sentido el tiempo de lectura? En absoluto no, sino en función del tipo de palabra. Aquellas palabras que hemos leído muchísimas veces, independientemente del número de fonemas que tenga, las vamos a leer más rápidas. Sin embargo, y esto quiere decir que se están leyendo a través de la ruta léxica. Sin embargo, cuando el tiempo de lectura depende únicamente del número de fonemas que tiene la palabra, independientemente del número de veces que la hayamos leído, quiere decir que aún estamos leyendo única y exclusivamente a través de la ruta fonológica. ¿De acuerdo? Por tanto, esto es, a grosso modo, cómo funciona el circuito neurológico de la lectura y los hitos más importantes en relación al proceso de aprendizaje de la lectura. Ahora veamos qué es lo que ocurre con la dislexia, qué es lo que ocurre con las personas que tienen dislexia y, por tanto, ¿dónde en este proceso qué es lo que pasa? En primer lugar, y evidentemente esto creo que lo tenemos todos claros, la dislexia tiene su origen en la genética, ¿de acuerdo? Y es un desarrollo anómalo dentro de nuestro sistema neurológico que implica algunas regiones. Como consecuencia, nos impiden o nos dificultan el acceso a este circuito, a la activación de este circuito neurológico de la lectura. Y están principalmente en dos áreas, en este análisis visual, en este circuito visual y sobre todo en esta caja de las letras, en esta creación de esta biblioteca fonológica de las palabras. Veámoslo más. Lo vemos en una imagen que creo que mejor que 1000 palabras. Mirad, en esta imagen de Neuroscan vemos 3 imágenes distintas, ¿de acuerdo? La primera de ellas, 9 años, buen lector. ¿Veis? La parte que quiero que os fijéis es esta parte que pone words, palabras, marcada en verde. ¿Qué es lo que pasa con un niño de 9 años que es buen lector? Cuando lee, ¿qué pasa? Que se activa la caja de las letras. Ha empezado a activar la caja de las letras. Ahora miremos la imagen que tiene al lado de este, que es un niño de 9 años disléxico. Este niño de 9 años disléxico, cuando mira palabras, cuando ve palabras, no está activando la caja de las letras. Una de las características claras de la dislexia es una deficiente organización en el circuito visual y sobre todo en la activación de la caja de las letras. Esta caja de las letras no se está activando sin una reeducación, o sea, de manera natural, no se está activando esta caja de las letras, con lo cual esta información que entra en el sistema a través del circuito visual es difícilmente conectable, digámoslo así, con las redes del lenguaje, con lo cual nos impide, de alguna manera, conectar bien la información y, por tanto, nos impide volver a componer esta palabra para acceder a su significación. Todo en sí, hay dos tipos, principalmente podemos hablar de 2 tipos de dislexia. Una es la dislexia fonológica. ¿Qué quiere decir? Que lo que hay es un mal funcionamiento de la ruta fonológica o la ruta indirecta, con lo cual hay una enorme dificultad al inicio de este proceso, porque el inicio de este proceso es un inicio en que activamos la ruta fonológica y si hay una dificultad en la activación de esta ruta, vamos a tener problemas y son niños que vamos a ver desde el inicio con problemas en relación a la adquisición de la lectura. Sin embargo, tenemos otro tipo de dislexia, que es el error, digamos, la dificultad radica no tanto en la ruta fonológica, sino en la ruta léxica, con lo cual van a ser niños que en el inicio del proceso de decodificación van a empezar a decodificar correctamente, pero vamos a ver que de alguna manera algo ocurre que se atascan en la parte de la fluidez, parece que no pasan nunca a empezar a leer a través de la ruta léxica y por tanto el tiempo de lectura nunca mejora independientemente, o no están mejorando suficientemente
en función del tipo de palabras si nos seguimos leyendo a través de la ruta fonológica. Por tanto, son dos tipos distintos y probablemente unos se vayan a ver antes que los otros, ¿de acuerdo? Entendido un poco desde el punto de vista neurológico cómo funciona el proceso de adquisición de la lectura y dónde está principalmente el gap en relación a la dificultad de adquisición de la lectura con los niños que tienen dislexia, vamos a hablar de una parte que a mí me parece clave y son los bloqueos de aprendizaje. Es decir, ¿qué es un bloqueo de aprendizaje? Para entender qué es un bloqueo de aprendizaje, vamos a hablar en primer lugar otra vez de nuestro cerebro. Mirad, nuestro cerebro, y esta es una idea importantísima que creo que si nos la dicen lo entendemos, pero que a veces no somos conscientes. Nuestro cerebro está interconectado y por tanto pensamos, sentimos y actuamos de manera interconectada. La emoción no está aquí, la razón allí y la acción acá. No, estamos totalmente interconectados. Y pensamos, sentimos y actuamos como un todo. Veamos muy rápido cómo funciona el proceso que posibilita el aprendizaje. En primer lugar, cuando queremos aprender algo, independientemente del qué, lo que sea, esta información tiene que entrar dentro del sistema neurológico, ¿cierto? Y por tanto, lo primero que tenemos que captar, el primer filtro que tenemos que pasar para aprender es nuestra atención. ¿Y por qué es un filtro la atención? Se llama el filtro reticular. Y esto lo veréis clarísimo. A nuestro alrededor hay unos 2 billones de bits sensoriales por segundo. Y nuestro cerebro no es capaz de procesar toda esta información. Por esto, tiene el filtro RAS, el filtro reticular, que lo que hace es decidir qué información deja fuera y qué información deja entrar. Y somos capaces de filtrar aprox unos 2000 bits sensoriales. Por tanto, imaginar la cantidad de información que dejamos fuera, que no entra. Por tanto, sí, lo primero que tenemos que captar es la información, el filtro reticular, la atención, le llamamos. Una vez hemos captado la atención, esta información que ha entrado dentro del sistema viaja a esta parte que se llama el sistema límbico. ¿El sistema límbico qué hace? El sistema límbico lo que está en la parte, si cortáramos, ¿no?, un cerebro en sección como este, es en el medio, está en el medio y es el cerebro emocional. ¿Qué es lo que pasa en el cerebro emocional o sistema límbico? Esta información sensorial que ha entrado en el sistema se genera una interpretación emocional de esta información. Si la interpretación emocional nos pone en una emoción fuerte, como puede ser la rabia, la frustración, el enfado, el aburrimiento, etcétera, etcétera, nuestro sistema límbico se hiperestimula. La amígdala se hiperestimula. Y cuando la amígdala se hiperestimula, envía la información, aquella información sensorial, envía y activa el cerebro reptiliano, el cerebro animal, el que me mueve a la acción. Pero es el que me imposibilita aprender. ¿Por qué? Este es el que controla nuestros estados de alerta. Cuando tengo miedo, voy andando por la calle, está todo oscuro, voy sola y de repente oigo a lo lejos unos ruidos que me parecen sospechosos. ¿Qué ha pasado? Mi cerebro ha captado esta información sensorial, ha viajado hasta la amígdala la ha interpretado y ha generado un estado emocional. ¿Cuál es? El miedo. El miedo es una emoción fuerte, ha hiperestimulado mi amígdala y ha mandado la información al tronco cerebral que ha hecho, de repente me cambio de lado, acelero el paso, llamo a alguien, etcétera, etcétera. Pero me hace tomar acción, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que pasa? Que el aprendizaje, la consolidación de información, se produce en esta parte de aquí, en el córtex prefrontal o el neocórtex o el cerebro racional, donde están las funciones ejecutivas, donde se guarda la consolidación de la información, la memoria a largo plazo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero para que la información que ha entrado en el sistema llegue a este neocórtex, necesito pasar un segundo filtro, que es el filtro emocional.
¿Y cuándo me deja pasar este filtro emocional? Cuando este sistema límbico está tranquilo, y esto ocurre cuando estoy en emociones positivas como la felicidad, la curiosidad, la tranquilidad, etcétera, etcétera, vemos este sistema límbico no está hiperestimulado y la información puede fluir hacia el neocórtex. Vamos a verlo en una imagen, que como siempre, mejor que mis palabras. Mirad, las 4 imágenes de abajo veis distintos estados emocionales y dónde está la actividad neurológica. En la de abajo, en el primer cuadradito de la parte superior izquierda es la tristeza. ¿Veis? En la tristeza hay una hiperestimulación en la amígdala, en esta parte central, y en esta parte de abajo, que es el tronco cerebral. Por tanto, se activa la amígdala y el tronco cerebral. Pero en la parte del neocórtex no vemos actividad. Ahora vamos a compararla con la de al lado, que es la felicidad, happiness. Vemos actividad en rojo, pintado en rojo, en el córtex prefrontal, en este cerebro racional, y no vemos actividad roja, no está pintado en rojo la parte del cerebro emocional ni del neocórtex, ¿de acuerdo? Por tanto, hay una correlación inversa entre hiperestimulación y actividad en el neocórtex, hiperestimulación de la amígdala y actividad en el neocórtex. Ocurriría lo mismo en estadios como la rabia o como el miedo, que vemos activación en el tronco cerebral y activación en la amígdala. Veámoslo arriba en las imágenes A y B. En la imagen A veis actividad en el córtex prefrontal y poca actividad en la amígdala. Sin embargo, cuando vemos mucha actividad en la amígdala, no vemos tanta actividad en el córtex prefrontal. Por tanto, el aprendizaje, sea de lo que sea, tiene que un componente emocional. Y ahora vamos a hablar de qué es un bloqueo de aprendizaje. Un bloqueo de aprendizaje es cuando en una situación de aprendizaje hay de manera sostenida una hiperestimulación de la amígdala y se impide el paso de información hacia el neocórtex, con lo cual, de alguna manera, hay una imposibilidad de que se pueda acceder a un posible aprendizaje, porque decimos siempre que el sistema límbico es un interruptor de encendido o de apagado del aprendizaje y, por tanto, un bloqueo de aprendizaje es el interruptor está en apagado. Ahora pensemos en los niños que tienen dislexia o que tienen una dificultad de aprendizaje y que se están confrontando de manera constante con una situación que están en ese momento imposibilitados para responder. ¿Qué es lo que genera emocionalmente esta situación? Emocionalmente esta situación va a generar frustración, va a generar rabia, va a generar enfado, etc. Con lo cual voy a tener esta amígdala hiperestimulada. Y por tanto, independientemente de su propia dificultad, evidentemente de base neurológica, añadimos una segunda dificultad, que es que estamos generando, en la mayoría de los casos, en muchos de ellos, un bloqueo de aprendizaje de base emocional, pero real, digamos. ¿Cuándo ocurre un bloqueo de aprendizaje? Cuando de manera reiterativa veo que algo no me sale y como no me sale, dejo de intentarlo y como dejo de intentarlo, no me sale y por tanto no creen que sea capaz de conseguirlo y por tanto no lo intento y por tanto no me sale. Y estamos en un círculo vicioso. Se ha repetido, perdón. ¿Cómo enfocar, por tanto, este bloqueo de aprendizaje? ¿Cómo enfocar este bloqueo? A través de la gestión emocional. Ahora vamos a hablar de ello. Pero además, una vez tenemos antes que trabajar todas las estrategias de reeducación, que evidentemente la mayor parte de ellas son de base fonológica, deberíamos hacer un paso previo, que es un paso para trabajar y para desbloquear estos bloqueos de aprendizaje. A ver.
Perdonad, es que tenía otra transparencia en medio y se me ha ido. A ver si la hemos puesto aquí. Vale, sí. ¿Cómo lo hacemos? Por tanto, empecemos por tanto por la primera parte, por esta parte que es, como os decía, un interruptor. Necesitamos en primer lugar a enchufar, a abrir el interruptor y luego podremos trabajar todas las áreas de reeducación. Pero primero necesitamos abrir el interruptor y y para ello tenemos que romper este círculo, tenemos que sacar de alguna manera este bloqueo de aprendizaje que me está imposibilitando el aprendizaje y también de base neurológica. ¿Qué observamos cuando qué es lo que estamos observando? Observamos que el niño, cuando ha entrado en este círculo vicioso, digamos, observamos un niño retraídos, pasivos, que no mejoran, que no reaccionan, incluso que se abstraen, que pasan de aquello que estamos tratando de trabajar con ellos. Por muy fácil que sea, por muy convencidos que estemos de que esto pueden asumirlo, vamos a tener, si tenemos un bloqueo de aprendizaje, vamos a ver probablemente este tipo de conducta. ¿Qué es lo que ellos piensan? Soy inútil, no soy capaz, no merece la pena, no voy a intentarlo, no lo haré bien, etc. ¿Qué es lo que en realidad nos quiere decir este comportamiento y cómo tenemos que tomarnos este convencimiento? No nos demos por vencidos. Ayudémosles a dar un pequeño paso que puedan dar para empezar a romper este círculo. ¿Cómo hacerlo? Dividir la tarea en pequeños pasos. Intentar en pequeños pasos y el primero de ellos que sepamos claro que lo pueden hacer. Intentemos no criticar aquello que hagan y por tanto animaremos y sobre todo animaremos el esfuerzo, porque aquí se trata de animar el esfuerzo. No vamos a buscar llegar no sé dónde, sino vamos a buscar recordar que estamos intentando en primer lugar romper este círculo. Vamos a confiar y a confiar de verdad, confiar desde dentro, confiar que pueden. Tenemos que tener todos una cosa clarísima, que tenemos una capacidad para, en función de las experiencias que hagamos, modificar la forma de nuestro sistema neurológico. Tenemos neuroplasticidad cerebral, por tanto, la dislexia se supera, por tanto, hay que confiar. Nos enfocaremos en aquello que hacemos bien y a partir de ahí empezaremos a construir. No le dejaremos rendirse, no tenemos lástima por él, no le dejaremos rendirse. Y le enseñaremos cómo hacerlo, pero no vamos a hacerlos por ellos. Y sobre todo, recordar, animar y animar, pequeños pasos, animar y sobre todo animar en el esfuerzo. Hay que poner en valor el esfuerzo y hay que aprender de los errores que vayan haciendo. Este es el primer paso. El primer paso es romper este círculo. ¿Cómo podemos hacerlo? Uy, hay una vez que se nos ha colado. ¿Cómo podemos hacerlo a nivel de herramientas que podemos darles a ellos para que también vayan saliendo de este círculo? Vamos a tener que trabajar de manera decidida y yo diría de manera especial sobre la autoestima. Y vamos a tener que trabajar sobre la gestión de las emociones fuertes, en concreto la gestión de la frustración y la gestión del enfado. Pensar que el mundo escolar está basado en la lectoescritura, todo está escrito, todo lo tenemos que leer. No poder acceder a esto genera una enorme frustración muchas veces, intentar algo y que de manera repetida y de manera constante no salga. Hay que aprender, por tanto, a lidiar con estas emociones antes de trabajar cualquier otra área. Y como os decía, el mundo escolar está basado en la lectura y en la escritura. Si no podemos acceder a él, es muy probable que no me sale, etcétera, que acabemos dañando nuestra propia autoestima. Y esto sí que es algo que no puede pasar, porque para aprender, para enfrentarnos a nuevos retos, para crecer como personas necesitamos tener una sana autoestima. A nadie, seamos disléxicos o no lo seamos, pero la vida está llena de tropiezos. Pero solo si tenemos una buena autoestima, si tenemos una buena autoconfianza, vamos a tener una oportunidad de salir de ello. Por tanto, no podemos dejar nunca que dañen su propia autoestima. Vamos a pensar un poco, vamos a ir primero con el punto de la autoestima.
¿La autoestima qué es? La autoestima es un proceso interno que hacemos cada uno de nosotros. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos en función de mi experiencia y mi propio estilo interpretativo. Y, por tanto, en función de aquello de aquellas experiencias que yo he tenido y la manera como yo las he vivido, voy a pensar que yo voy a ser capaz de hacer cosas o voy a pensar que yo no soy capaz de hacerlas. ¿Qué es lo que podemos hacer los adultos? Los adultos lo que podemos hacer es generar unas condiciones para que los niños construyan una buena autoestima. ¿Y cuáles son estas condiciones? Estas condiciones son dos. Construimos la autoestima en base a dos grandes variables. Sentirnos queridos, sentirnos pertenecientes, sentirnos importantes y sentirnos capaces. Y este sentirse querido, importante, etcétera, en el entorno escolar o en el entorno familiar, pero necesito esta pata. Y la otra es sentirnos capaces. ¿Qué es lo que ocurre con la dislexia? Si solo nos enfocamos en el área escolar, probablemente no me voy a sentir capaz. Pero hay muchas otras áreas en las que sí me puedo sentir capaz. Y son en estas en las que hay que enfocar, ¿no? De manera clara. Para sentirme capaz, no hay nada mejor que podáis hacer que fomentar la autonomía. Dejar que tomen sus propias elecciones. Respetar su esfuerzo. Hemos hablado de ello antes. Por tanto, haz preguntas. Cuando te hagan preguntas, no te aceleres a dar la respuesta. Deja que piensen, deja que lleguen ellos a la conclusión y luego házselo saber. Se sientan capaces de solucionar cualquier cosa. Ayúdales a buscar recursos cuando tengan preguntas, que no les demos todo hecho. No les quitemos la esperanza, sobre todo cuando quieran conseguir algo, aunque pensemos que es muy difícil, da igual, ayudemos, no les quitemos la esperanza. Lo importante en el fondo es el camino, no es donde llegamos. Y sobre todo, y esta es brutal, es la alabanza descriptiva. ¿Qué es la alabanza descriptiva? La alabanza descriptiva es intentar dejar de decir muy bien y darle un sentido a este muy bien. Me explico. Viene el niño con una letra horrible, ¿vale? Porque le cuesta mucho la grafía. Y te la enseña. Mira, María, ya he hecho esto. Y le dices, ¡ay, Tomás! Muy bien, ¿eh? No entiendes nada, ¿eh? Pero muy bien, me encanta cómo lo has hecho. Te mira Tomás, que es absolutamente consciente de que su letra es un churro, pongamos por caso, y te dice, no es verdad, no está muy bien, ¿vale? Esto es un muy bien, esto es un elogio, que probablemente Tomás no se lo ha tomado demasiado bien. ¿Qué es una alabanza descriptiva? Viene Tomás con una letra complicada, digamos, se la enseña a María y María le dice, ostras, a ver, mira, tráeme el cuaderno de la semana pasada, ven, vamos a ver. ¿Has visto esta L la semana pasada? No te salía. ¿Y la A? ¿Has visto la A? Mira cómo está la A, perfecta. Y aquí puedo ver una I. Y aquí puedo... ¿De acuerdo? ¿Qué hace una alabanza descriptiva? Describe, pone en valor aquello que ve. ¿Qué quiere decir? Que quien se alaba no eres tú diciendo muy bien, sino es el niño, porque le haces consciente de hasta qué punto está mejorando. Y de nuevo, lo que estamos haciendo es trabajar sobre el esfuerzo, poner el énfasis, poner el punto sobre el esfuerzo, no sobre el resultado. Y esto es lo que nos empodera. Y de esto es muy importante trabajar esto con los niños que tengan dislexia, pero con los niños que tengan cualquier tipo de dificultad de aprendizaje de manera especial, pero con todos también, ¿de acuerdo? Venga, avancemos un poquito más. Hemos dicho que la otra pata era la importantísima, era la gestión de las emociones fuertes, la gestión de esta frustración y la gestión de este enfado. Y yo me voy a enfocar hoy, porque si no se nos hará muy tarde, en un área concreta que es aprender a calmarnos. Aprender a calmarnos, ¿qué quiere decir desde el punto de vista neurológico que hablábamos antes? Aprender a calmarnos quiere decir que esta amígdala que se había hiperestimulado, vamos a bajar esta actividad en la amígdala, vamos a relajar esta amígdala. Y es importantísimo para el aprendizaje, es importantísimo aprender a calmarse. Por tanto, tenemos que darles herramientas, porque por decirle, oye, cálmate, no me voy a calmar. Necesito que me expliques y me dejes, y me expliques y me enseñes y me des herramientas para que lo pueda conseguir. Y sobre todo necesito que me acompañes en este proceso y me des tiempo para que yo pueda conseguirlo. Herramientas que podéis usar y que podéis entrenar
antes, ¿de acuerdo? Todas estas herramientas se tratan de entrenarlas para que cuando llegue el momento puedan ellos sacar mano de ellas, ¿de acuerdo? La respiración, esencial. Cuando no estamos acelerados, cuando estamos enfadados, etcétera, etcétera, ¿qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es, una de las cosas que nos ocurre, me estoy emocionando tanto que me estoy acalorando ya. Una de las cosas que nos ocurre cuando no estamos en estas emociones fuertes es que nuestra respiración a veces se acelera. Si hacemos todo lo contrario, si trabajamos sobre la respiración de manera consciente y si buscamos una respiración diafragmática, de esta que viene de abajo hacia arriba, y una respiración tranquila, vamos a conseguir el efecto contrario, vamos a conseguir calmarnos. Por tanto, os dejo 3 ideas súper fáciles en relación a la respiración. Una de ellas, la respiración del 8. Pintáis un 8, ¿vale? Un 8 puesto en horizontal, ¿sí? Un papel en un 8. ¿Cuál es la idea? Con una mano inspiro, cojo aire y cuando llego al medio aguanto un segundo y lo suelto en la otra parte. Es un ejercicio súper fácil de respiración que incluye el movimiento y ayuda a enfocar la atención. Funciona súper bien la respiración del 8. Otra, piedras de la respiración. Buscáis 10 piedras, 10 botones, 10 juguetes, 10 cosas pequeñas. Consejo de amigo, que les gusten a ellos, que las hayan buscado ellos. Si son piedrecitas pequeñas, las podéis pintar, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Habéis hecho un trabajo previo y le vais a decir que estas son las piedras de la respiración. ¿Cómo funcionan? Cuando las necesitamos y la idea es que podáis entrenar cada día usando estas piedras. Pongo todas las piedras en un lado, las cojo con una mano, inspiro. Me la cambio de mano y aguanto y expiro. Y la dejo en el otro lado. Y así voy a pasar todas las piedras de un lado al otro lado. Que 10 piedras es muy fácil y se nos queda corto, podéis ir aumentando las piedras en grupos de 5 en 5, ¿de acuerdo? La técnica del globo. La técnica del globo es una técnica que vamos a enfocar respiración y vamos a imaginarnos que somos un globo y que cuando inspiramos, este globo se hincha, se hincha, se hincha, se hincha y luego cuando expiramos el globo se va, se hace pequeñito, pequeñito, pequeñito. ¿De acuerdo? Cualquier técnica, estas son solo 3, son muy fáciles, pero ayudarles a enfocar en respiración me parece es una de las estrategias más claras para calmarse y que la podemos hacer en cualquier lado y que no necesitamos materiales ni nada prácticamente, sino simplemente este foco en nuestra respiración. ¿Qué más podemos hacer? Tener en el aula o tener en casa un rincón de la calma. ¿Qué es un rincón de la calma? Un rincón de la calma es un espacio que hemos creado conjuntamente, los niños y nosotros. ¿Y para qué sirve este espacio? Sirve para calmarnos. Sirve para cuando me estoy agobiando, esto no me sale, me estoy enfadando, etc. Puedo ir a este espacio y en este espacio, ¿qué voy a encontrar? Voy a encontrar cosas, voy a encontrar materiales que he traído yo, niño, porque me gustan a mí y me van a ayudar a calmarme. ¿Qué pueden ser? Lo que quieran ellos. Pueden ser lápices, papeles, peluches, música, plastilina, lo que queráis. Pero es un espacio libre de emociones fuertes y es un espacio lleno de cosas que me ayuden a estar tranquilo. Me parece un espacio interesante también para construir conjuntamente. De nuevo, lo construimos conjunto, les explicamos por qué. Cuando veamos que están al inicio no van a saber ir voluntariamente a este rincón, pero los acompañamos, les damos la opción, oye, veo que ahora esto veo que te estás angustiando, vamos un ratito al rincón de la calma y jugamos con la plaste, etcétera, ¿vale? Tiempo fuera en positivo es exactamente esto, es que cuando veo que yo estoy en esta emoción fuerte, me tomo un pequeño Kit Kat, un tiempo en el que voy a un espacio a estar tranquilo. Otra herramienta, la rueda de las opciones. Podéis hacer, si son un poco más mayores, pensar qué ideas, que ellos piensen, qué ideas se les ocurren para estar tranquilos. ¿Qué podrían hacer? ¿Qué les ayuda a estar tranquilos? Les ayuda, no sé, saltar, correr, mojarse la cara, lo que sea.
y cuando tengáis todas las opciones, las discutís entre los dos y las que sean más factibles de hacer, las vamos a dibujar en una rueda. Y esta rueda, un círculo, vais a dividir y ellos van a dibujar o a escribir cada una de las opciones. Cuando lo veáis en esta emoción, vamos a buscar la rueda de las opciones, vamos a hacer de todas estas opciones que tenemos, cuál se nos ocurre para estar un poco más tranquilos, ¿de acuerdo? Y otro es la relajación muscular progresiva. La relajación muscular progresiva es una técnica de relajación que nos ayuda en grupos musculares a contraer y a relajar los músculos y genera un estado, luego os comparto un enlace que os explico cómo se hace, ¿vale? Pero nos ayuda a estar tranquilos. Relajación muscular progresiva puede ser una técnica que hagamos cada día antes de ir a dormir, por ejemplo, para empezar a enfocar y a estar tranquilos. La gestión de la emoción fuerte es vital para poder aprender, ¿de acuerdo? Para que todo lo que os voy a contar ahora, que voy tardísimo de tiempo como siempre, para que todo lo que os vaya a contar ahora podamos conseguirlo. Por tanto, recordar esta idea del bloqueo de aprendizaje y lo importante que es aprender a romperlos para poder construir encima. ¿Qué estrategias ahora sí podemos activar? Vamos a hablar. La reeducación fonológica es clave. Si hemos hablado de que el proceso de lectura implica la descomposición fonológica de la palabra para volver a completar, y hemos dicho que la caja de las letras, que es esta área donde se crea esta biblioteca fonológica, no se está activando bien, lo mejor que podemos hacer es el trabajo fonológico, la reeducación fonológica, que es la base del proceso de la lectoescritura. ¿Qué es la conciencia fonológica? La conciencia fonológica es la sensibilidad a la estructura fonológica de las palabras. Implica, por tanto, la habilidad para notar, para pensar y para manipular los sonidos individuales de las palabras. Y tiene tres principales áreas: la conciencia de rima, la conciencia silábica y la conciencia de fonema. Para trabajar un programa de conciencia fonológica, como cualquier aprendizaje, es un aprendizaje acumulativo. Hay áreas más fáciles y áreas más complejas. Por tanto, empezaríamos un programa por áreas preparatorias que no son áreas fonológicas en sí, sino son áreas que me ayudan a entender. Conciencia del éxito, es decir, entender que la primera metaestructura del lenguaje son las frases, que están formadas por unidades más pequeñas que son las palabras. Y la escucha activa, ser capaces de escuchar no para entender, sino para escuchar la melodía de este lenguaje. Áreas preparatorias. En segundo lugar, conciencia silábica. En tercer lugar, conciencia de rima. ¿Por qué en tercer lugar? Porque la identificación de rima sí es un área relativamente fácil, pero la creación de rima no lo es y necesito tener una buena conciencia silábica. Por tanto, primero trabajamos sílaba, después rima y por último conciencia de fonema. ¿Qué vamos a trabajar en cada una de estas áreas? Respecto al nivel lingüístico, vamos a trabajar, los decía, rimas, sílabas y fonemas, conciencia del léxico como preparatoria, o sea, frases y palabras, sílabas, rimas y fonemas. Respecto a las tareas, vamos a trabajar tres principales tareas. Está mal esta presentación. Ahora, luego os lo pondré, cuando os la envío os la pondré bien, que he visto varios gazapos. Primera de ellas, mezcla. ¿Qué quiere decir mezcla? Yo digo una palabra, mesa, ¿no? La mezcla sería, tanto si es en sílaba como en fonema, sería lo mismo. Yo digo mesa y te digo, voy a decirte una palabra y tú me vas a tener que adivinar qué palabra es. La palabra que yo te digo es mesa. Y el niño dice mesa. Si lo digo en fonemas, diría, voy a decirte una palabra, a ver si la adivinas. Y yo diría, y el niño diría, mesa. Esto es mezcla y es lo más fácil. Segundo nivel, análisis. Yo te doy la palabra mesa, ahora tú me dices, me la separas en sílabas o me dices los fonemas de esta palabra. Y por último está la modificación, que es añadir o suprimir fonemas o sílabas, ¿de acuerdo? Estas son las tres áreas en cada uno de estos bloques. Respecto a la posición de la sílaba o el fonema dentro de una palabra, notaríamos el orden primero inicial. Para hacer el análisis, primero haríamos fonema o sílaba inicial
luego final y luego todo, completo. Y respecto a la modificación, lo haríamos al revés. Primero añadiríamos o quitaríamos sílaba o fonema final, después el inicial y después los mediales, ¿de acuerdo? Esto sería la estructura para trabajar todas las áreas fonológicas, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Respecto a las vocales, primero empezaríamos con vocales en posición silábica y después consonantes. Y de las consonantes nos enfocaríamos primero en fricativas y después en oclusivas, ¿de acuerdo? Vale, estrategias que nos pueden ayudar, ahora sí, muy técnicas, esto no son temas de reeducación, sino estrategias que nos pueden ayudar a mejorar la lectura, una vez ya hemos iniciado este proceso de decodificación, ¿de acuerdo? Los estudios de Luz Reyo explican que se ha llegado a la conclusión que bajo diversas condiciones contextuales, es decir, de diseño del texto, de tipografía, tamaño de la fuente y de contenido, tanto de frecuencia como de longitud de palabras, las personas disléxicas presentan comportamientos parecidos a los lectores no disléxicos. Una vez este circuito ya está activo, ¿de acuerdo? Hablábamos que la afectación a nivel neurológico de la dislexia está en este circuito visual y en esta activación incorrecta o poca activación de esta caja de las letras, ¿de acuerdo? Por esto, si este circuito visual no se está activando de una manera normal, sino que se está activando de una manera anómala, es por esto que la tipografía de los textos y la forma que tengan los textos sí nos va a ayudar, ¿de acuerdo? Por tanto, sabemos que el uso de fuentes de palo seco, romanas o redondas, no itálicas o cursivas, como Arial, Courier, Helvética o Verdana, súper comunes y que están en todos los procesadores de textos, nos van a ayudar versus a otro tipo de fuentes. También sabemos que el tamaño de la fuente influye. Es preferiblemente un tamaño grande. Como referencia, en una A4 estamos hablando de un cuerpo de letra de 14 y cuando lo normal, el tipo, sería entre un 11 y un 12. Si lo subimos un poquito más, estaremos ayudando, ¿de acuerdo? El interlineado también debería ser ligeramente más amplio, no un 1 de 1, sino a partir del 1.5 de interlineado. ¿De acuerdo? A nivel de forma del texto, es decir, cuando lo que nosotros estemos buscando es el contenido, es que entiendan este contenido. Cuando estemos usando palabras frecuentes y si podemos buscar sinónimos que nos ayuden, que estén con palabras frecuentes, mejor. En vez del 22 escrito, expresiones numéricas también nos van a ayudar. Y si además podemos resaltar palabras clave con colores distintos, podemos usar esquemas, pequeños resúmenes de los conceptos más importantes, etc. Todo este tipo de información nos va a ayudar a comprender mejor este texto, ¿de acuerdo? Técnicas de estudio. 3 grandes ideas. Sirven para todos, pero en especial yo diría para las personas que tienen dislexia o que están en proceso de superar una dislexia. Primero, primera lectura y primer enfoque de la lectura, comprender y seleccionar las ideas clave en una primera lectura. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? Podemos usar, por ejemplo, un conversor de textos a voz, ¿vale? A mí me explicaba una conocida de un hijo que es disléxico, que cuando estaba estudiando ahora en bachillerato, lo que hacía es que los textos que tenía que saber los leía a la madre y los grababa, los leía y se los grababa en un reproductor de aquellos que había antes. Bueno, ahora se puede hacer con los móviles y es mucho más fácil. Se hacía en un reproductor de voz y entonces el niño se los ponía en los auriculares, ¿no? Aquellos que eran así antes, y se los iba escuchando. Por tanto, hay una primera lectura o una primera aproximación a la información
que si podemos tener la opción de o hacer una lectura en voz alta y grabarla, o acceder a un conversor de textos a voz, etcétera, nos ayudará muchísimo, porque lo que queremos en esta primera introducción es entender, comprender lo máximo posible. Ahora sí vamos a ir por una segunda lectura. ¿Qué hacemos en esta segunda lectura? Es una lectura reflexiva y aquí ya hemos entendido y lo que vamos a hacer es resaltar los conceptos. Y hay que enseñarles también a resaltar conceptos. Es decir, no se trata de subrayar todo, sino se trata de subrayar los conceptos más importantes. Segundo paso, una vez hemos comprendido, hemos resaltado, ahora tenemos que organizar la información. Sabemos que las personas con dislexia probablemente como estrategia para compensar todas estas áreas a las que para compensar su propia dislexia y sobre todo al inicio, cuando muchas veces aún no sabíamos que éramos disléxicos o no, se ha desarrollado todo un pensamiento visual muy potente y un reconocimiento de patrones. Entonces son fantásticos, las personas de dislexia son fantásticas para organizar la información de manera visual, en mapas mentales, etcétera, etcétera. Y por tanto, toda esta información que hemos seleccionado, ahora la vamos a organizar de manera gráfica, relacionando conceptos, haciendo mapas mentales, esquemas, etc. Toda esta información van a ser buenísimos haciendo esto. Y por último, solo nos queda la memorización. ¿De qué? Probablemente ya ni haga falta la memorización, porque ya tenemos toda la información bien trabajada. Pero si tuviéramos que memorizar, memorizaríamos solamente este esquema visual que ellos mismos han creado. ¿De acuerdo? Ya he acabado. La parte de contenidos explico, a ver, me he ido mucho, bueno, 10 minutos para preguntas. Simplemente me queda explicaros muy brevemente en qué consiste el curso nuestro curso de aprendizaje de la lectura de la dislexia. Es un curso que trabaja sobre todas estas áreas que he hablado hoy, trabaja sobre la parte emocional, hay 2 bloques enteros de conciencia fonológica, pero también tiene una parte de marco conceptual, perdón, de entender bien en detalle todo el circuito neurológico, etcétera, etcétera. Y por tanto es un curso, yo diría, que aúna, es el curso de todos los que tenemos, que aúna mejor a los 2 mundos a los que nos dedicamos, que es toda la parte emocional y toda la parte de la lectoescritura al servicio del apoyo de estos niños que tienen dislexia. ¿De acuerdo? Es un curso, no funciona en una plataforma como la de hoy, sino que es un curso que está abierto. Podéis empezar, si os matriculáis hoy, empezáis hoy, está todo el material en abierto y simplemente cada 2 semanas os convocamos a un seminario sobre temas de lectoescritura alrededor del curso, que sí que funciona en un Zoom como hoy, que si podéis asistir muy bien porque son mucho más pequeños. Hoy estamos aquí, 270 personas y en los seminarios pues somos 20, ¿no? Y entonces, bueno, pues el seminario tiene el objetivo de ampliar información y sobre todo poder resolver dudas, ¿vale? Como algunos de nuestros cursos que hemos dejado en abiertos y durante esta etapa de confinamiento, en principio vamos a dejarlo de esta manera hasta septiembre en abierto, o sea, tenéis todo el tiempo del mundo. Y ahora hasta el lunes, este curso concreto tiene un descuento de un buen 20%, o sea que si os interesa es que sepáis que hasta el lunes tiene un 20% de descuento ya directo aplicado, ¿de acuerdo? En cualquier caso, muchísimas gracias por vuestra asistencia hoy. Os voy a compartir el enlace del curso, ¿vale? Para que lo tengáis. A ver, esperad. Voy a dejar de compartir esta pantalla. Listo. Os voy a... a ver, un segundo. Os lo voy a compartir en el chat, ¿vale? Yo os voy a enseñar también... a ver, un segundo. ¿Por qué no me sale? Os quería compartir la web para que... Pero por alguna razón que...
Bueno, pues no pasa nada, os lo comparto en el chat. Os voy a compartir en el chat ahí el enlace por si a alguien le interesa tener más información del curso, ¿vale? Os dejo el enlace directo. Vale, aquí está el enlace, ¿vale? Y os voy a dejar también mi correo por si hoy, os he dicho que hoy tendré que ser súper puntual y solo me quedan 5 minutos para preguntas. Así que si no puedo, si no lo consigo contestaros a todos, me podéis escribir y trataré de contestaros, ¿vale? Porque tengo un montón de preguntas. Vale. Vale. ¿Que un niño con dislexia lee por la ruta léxica siempre? No, un niño con dislexia no lee por la ruta léxica siempre. Para nada. Es decir, la ruta léxica se activa después de que se active la fonológica. O sea, es decir, primero tiene que activar la ruta fonológica. Otra cosa, el problema que tiene un niño con dislexia es que la activación de esta ruta fonológica es más compleja y por esto tiene una dificultad. O en el inicio del proceso, o si tiene una dislexia, o para activar la ruta léxica, si tiene una dislexia superficial, con lo cual lo que ocurriría es que no pasaríamos esta fluidez lectora. Es decir, según lo que dice Rocío, es todo lo contrario. Vale, sí, te escuchamos, sí, se escucha, pam, hace mucho que empezó, todo ok. Vale, a ver. ¿Cuál es la diferencia entre la ruta léxica y la ruta fonológica? Vale, hay dos rutas del lenguaje, ¿de acuerdo? Vale, las preguntas, por favor, si me las ponéis en preguntas y respuestas, me hacéis un favor, porque en el chat se me van para arriba y no las veo, ¿vale? Yo voy a ir contestando las que tengo en una opción que se llama preguntas y respuestas, ¿vale? Vale. La diferencia entre la ruta léxica y la ruta fonológica es que la ruta léxica lo que hace es, primero, compone la palabra, ¿de acuerdo? Accede a la significación y luego a la producción fonológica. Seamos no conscientes, cuando leemos, aunque no lo hagamos en alto, siempre acabamos diciendo una producción fonológica, ¿vale? Esta es la ruta léxica. Primero compone, accede a la significación y luego a la producción fonológica. La ruta fonológica es lo contrario. Primero compone, accede a la fonología de la palabra y luego trata de acceder a la significación. A veces lo consigue, a veces sabemos la palabra y a veces no lo consigue si es una palabra que no conocemos o incluso una pseudopalabra, una palabra que no, en realidad no lo es. Vale. ¿A qué edad funciona la caja de las letras ruta léxica? Vale, a ver, la caja de las letras y la ruta léxica no tienen nada que ver, ¿vale? Una cosa es la ruta léxica y la otra es la caja de las letras. Las dos rutas del lenguaje siempre están, es decir, ya existen, estas sí que existen, lo que os decía, sí estamos genéticamente preparados para el lenguaje, ya existen las rutas del lenguaje. La caja de las letras lo que hace es conectar la información que ha entrado en la entrada visual con las rutas del lenguaje, para que podamos, por tanto, conectar esta información que no ha entrado por el oído, sino que ha entrado por la vista, ¿de acuerdo? Entonces, ¿a qué edad? No hay una edad, es decir, esto es en función del entreno que haya habido y en función, puede ser que yo nunca haya trabajado el proceso de lectoescritura y tengo 42 años y no se me ha activado esta caja de las letras. ¿Por qué? Porque no ha habido entreno. Entonces, no hay una edad, sino que depende del trabajo y del entreno que haya previo. Sí, después mando las diapositivas y mando la grabación. ¿Puedes explicar nuevamente la respiración del 8? Sí. La respiración del 8, a ver, es que creo que no lo veis si pongo un papel. Vale, no. A ver, imaginaros que pintáis un número 8, ¿vale? En un papel. El número 8 lo pintáis en horizontal o en vertical, como queráis. Pintáis un 8. Entonces, la idea es que el niño con el dedo recorra una parte del 8, una barriguita, por decirlo de alguna manera, y en esta barriguita, mientras lo voy recorriendo con el dedo, inspiro, o sea, cojo aire. Cuando llego al medio, aguanto. Y luego recorro
El resto, la otra barriguita del 8, soltando el aire. Siempre moviendo también el dedo, que es el que me va, incorporando este movimiento del dedo que va a ir resiguiendo este 8. Sí, espero que haya quedado un poquito más claro. Por ejemplo, para la resolución de problemas, ¿cómo se trabajaría un bloqueo mental? Exactamente de la misma manera. Es decir, que el problema, que me cuesta mucho resolver problemas, no pasa nada. Primero de todos, vamos a dividir la tarea. Por tanto, dividir la tarea, ¿qué es lo que necesito hacer para resolver un problema? Necesito leer, necesito encontrar la información, necesito encontrar la pregunta, necesito encontrar la información, necesito organizar esta información y necesito pensar qué es lo que hago y luego necesito hacerlo, ¿vale? Son 7 pasos que necesitaría hacer. Pues quizá lo primero que tenemos que hacer es marcarle los pasos. Primer paso, leemos bien. ¿Qué has entendido? Genial, súper bien. Otra vez, otro problema. Leemos bien y ahora quiero que me señales qué es lo que se te pide. Segundo paso, ¿de acuerdo? Esto sería exactamente lo mismo. Un bloqueo de aprendizaje puede ocurrir en cualquier tipo de aprendizaje y en cualquier tipo es decir, no hace falta que tú tengas una dificultad de base neurológica para tener un bloqueo. Un bloqueo al final ocurre cuando me estoy confrontando de manera constante con muchas experiencias negativas. Entonces puede que pasemos un bloqueo. Por ejemplo, hay niños que pueden ser incluso brillantes, que pueden generar bloqueos de aprendizaje de base y hay una base emocional. Evidentemente que hay una base emocional, pero es que hay un bloqueo físico que impide que la información vaya hacia el neocórtex. ¿Podríamos poner música relajante mientras hacen las tareas en el aula? Sí, podemos poner música relajante mientras la música tiene un impacto espectacular, sí, sin ningún problema. La dislexia se supera, sí, la dislexia se supera, Mayri. Otra cosa es que el tiempo que hemos tardado en superar la dislexia, hemos ido generando una serie de estrategias compensatorias con esta dislexia. Y puede ser que quede una mella emocional también. Hablábamos de la autoestima, etc. Y por tanto pueden quedar muchas cosas, pero en sí la dislexia sí se supera. Vale, chicos, se me pasan 2 minutos y hoy de verdad que os tengo que dejar y me sabe fatal porque hay un montón de preguntas súper interesantes. Entonces, a ver, lo que podemos hacer es que me encantaría que me escribierais al maria@cuentosparaCrecer.org. Yo de verdad que intentaré esta noche, a ver si puedo esta noche, me pongo y os contesto a todos la pregunta. Lo único que me sabe mal no poder hacerlo aquí de manera grupal porque así todo el mundo se pudiera beneficiar, ¿de acuerdo? Hoy sí que de verdad que os tengo que dejar, me sabe fatal. Os mando la grabación y os mando la presentación y por favor, los que tengáis preguntas, no dudéis en mandármelas que os contesto, aunque sea tarde, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias por vuestra atención. Y como siempre, si os apetece volver a estos seminarios, aquí seguimos la semana que viene. Mañana podéis visitar el webinars gratuitos y encontraréis las de la semana que viene. Y si alguien se anima al curso, pues os saludaremos encantados. Es un curso muy chulo, muy completo también. Muchísimas gracias y hasta pronto.